una nueva posición en Cristo. Y de la posición tiene que derivarse una condición. ¿Ya? El demonio, cuando nos ataca, dice que nosotros debemos evaluarnos desde nuestra condición. El Evangelio dice que nosotros debemos evaluarnos desde nuestra posición. ¿Ya? Porque si nos evaluamos desde nuestra condición, somos miserables, pecadores, depravados totales, etc. Pero el Evangelio nos dice que Dios en Cristo nos ha dado una nueva posición. Entonces, lo más importante para un creyente es la posición. Y de la posición uno saca su condición, desde la posición uno saca su identidad. Ya, la condición es lo que mi condición dice de mí mismo. La condición, lo que mi condición me dice de mí mismo. Y la posición es lo que Dios dice de mí en Cristo. ¿Ya? La posición. Vamos a poner ahí lo que Dios dice de mí en Cristo. De allí se deriva mi posición, lo que Dios dice de mí en Cristo, porque Dios dice algo de mí en Cristo. Dice varias cosas de mí en Cristo. ¿Ya? Y la condición es lo que yo digo, o el demonio, o el mundo, lo que yo digo de mí mismo. Lo que yo digo de mí mismo es mi condición. Entonces nuestra lucha cristiana siempre es la posición y la condición. Tendemos a evaluarnos desde nuestra condición y nunca nos evaluamos desde nuestra posición. Si nos evaluamos de nuestra condición, entonces vamos a evaluar todo lo malo que vemos en nosotros y vamos a construir nuestra identidad desde la condición. Estamos perdidos. Estamos perdidos porque nuestra condición es pésima. El Evangelio nos anuncia que tenemos una posición. Por ejemplo, todo creyente está vivo en Cristo. En Él está vivo. Siempre estamos vivos en Cristo. La frase importante es en Cristo. Una de las frases más repetidas en las cartas del apóstol Pablo. Muchas veces repetida. En Cristo. Esa es la frase más repetida. La clave está aquí, en. Esa es nuestra posición. ¿Ya? En lo que Dios dice de mí en Cristo, lo que me anuncia el Evangelio de lo que yo tengo en Cristo, me habla de lo que yo soy, ya, lo que soy en Cristo, me habla de lo que yo tengo, en Cristo. Permanentemente las cartas de los apóstoles están hablándonos de esas cosas, repetidas veces. Si observamos el capítulo 1 de Colosenses, versículo 27, el secreto es: Cristo vive en ustedes. Otra versión va a decir: Cristo está en ustedes. Entonces, en la Biblia encontramos en ustedes. Eso no es posición. Cuando dice que Cristo está en nosotros, no está hablando de posición, está hablando de condición. Cuando habla de Cristo en nosotros, del Espíritu en nosotros, está hablando de condición. La posición nunca habla de Cristo en nosotros, la posición habla de nosotros en Cristo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un versículo, Colosenses 1, donde habla de
Cristo en nosotros. Pero cuando Cristo está en nosotros, no está solo, porque en nosotros está nuestro viejo Adán, nuestro viejo hombre. Entonces diríamos, si nos comparáramos con una especie de vaso, estaríamos así. Miti, en pecado y una parte pura. Esta es la vieja creación y esta es la nueva creación. Por eso decimos que la santificación es imperfecta en un creyente, porque lo que sucede en nosotros siempre está acompañado de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios nunca nos declara justo por cómo nosotros nos vemos, porque hay mitad sana y mitad podrida. Mitad sana, que es la vida nueva, y mitad podrida, que es nuestra vida vieja. Este Adán que está crucificado en Cristo, no en nosotros. Este Adán que fue condenado en Cristo, no en nosotros. Entonces la salvación siempre está en Cristo, pero en nosotros la santificación es imperfecta. Dios nunca va a declarar justo a este vaso porque es mitad y mitad. Entonces, para declararnos justos y decir que estamos justificados, Dios tiene que vernos en otra parte y nos ve en Cristo. Y en Cristo nos ve perfecto. Entonces, vernos en Cristo es vernos a través de Cristo. Es como mirar desde un cristal hacia afuera. Si el cristal lo ponemos verde, todo para afuera lo vemos verde. Si lo ponemos azul, todo para afuera lo vemos azul. Entonces, Dios nos ve en Cristo, por medio de Cristo, y nos ve justos, no nos ve pecadores. De hecho, dice de nosotros que somos sus hijos amados, ¿ya? Y eso lo dijo de Cristo: este es mi hijo amado en el que yo tengo complacencia. Pero nosotros estamos puestos en él. Entonces el demonio, si hay una doctrina que quiere que no entendamos bien, es en Cristo. Nuestra posición es lo que menos se habla en las congregaciones. Normalmente se habla de nuestra condición y por lo tanto la gente trata de cambiar su condición para ser aceptado por Dios. Pero el Evangelio dice que no hay que cambiar la condición para ser aceptado por Dios, sino que hay que cambiar la posición, es decir, vernos donde Dios nos ve. ¿Dónde Dios nos ve? En Cristo, nuestro sustituto, a quien Él mismo llama el segundo Adán. ¿Por qué lo llama segundo Adán? En el primer Adán, Dios trató con todos nosotros. Cuando Dios expulsa a Adán del huerto, nos expulsa a todos nosotros. Entonces, el segundo Adán es el segundo hombre federal, ¿ya? La segunda cabeza federal o representativa. Entonces, en el pacto de obras, Dios trata con nosotros en Adán. Y en el pacto de gracia, Dios trata con nosotros en Cristo. Siempre es en Adán nos perdimos, en Cristo fuimos. Vamos a Romanos capítulo 5, 18 y 19, por favor. En uno una cosa y en otro otra. En uno la caída, en otro la restauración. En uno la condena, en otro la justificación. Entonces, en Adán y en Cristo. Es muy importante entonces vivir. Uno tiene dos formas de vivir la vida cristiana: desde la condición o desde la posición. Desde la condición uno la vive así, ¿ya? Y desde la posición uno la vive derecho. Desde la condición uno llora los pecados, llora, como una Magdalena, ¿ya? Desde la posición uno no llora, ¿ya? Desde la posición uno agradece. Desde la condición uno dice: soy pobre y miserable, tal como dice el catecismo de Heidelberg, pobre y miserable. Desde la posición dice: soy perfecto, soy perfecto. Recuerden que cuando Dios justifica a un pecador, lo que dice es que lo examina de acuerdo a la ley y dice: está perfecto, perfecto, no tiene nada malo. Entonces, nosotros en Cristo somos vistos de manera perfecta, por eso se nos dio la vida eterna.
La vida eterna es para los que obedecen la ley. Entonces Cristo obedeció la ley del Padre. Cuando Él obedeció la ley del Padre, fuimos nosotros los que obedecimos la ley del Padre. Ya otros predicadores como Lutero, por ejemplo, dijeron, yo viví en Palestina, yo caminé por las tierras polvorientas de Palestina, yo fui crucificado, yo fui sepultado, yo resucité, yo ascendí y yo estoy a la diestra del Padre Todopoderoso. Yo en Cristo, mi sustituto. Lo que hace el sustituto, lo hace el que es sustituido. Yo le doy, cuando se da el poder notarial sobre alguien, mi mamá cuando ya no podía irse a pagar, me dio un poder notarial. Entonces yo me iba a pagar a nombre de mi mamá. Y se me entregaba el dinero, ¿por qué? Porque yo era su representante. ¿Ve? Entonces, si yo sacaba el dinero del banco, el sueldo de mi mamá, su jubilación, para el banco era ella quien lo había retirado, porque había dado el poder. Lo mismo pasa en la redención. En la redención Dios le da el poder a Cristo para que en Cristo se trate toda la problemática humana. La deuda que tiene hay que cancelarla y la justicia que al hombre le falta para darle la vida eterna, tú tienes que proveerla. Todo eso sucede en Cristo, en la posición. ¿Ya? En la condición siempre es vulnerable, porque es como este vaso que por una parte está sucio y por otra está limpio. Entonces, ¿desde dónde ora uno? Uno ora normalmente desde la posición. Vengo a ti en el nombre de Cristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vengo a ti, o yo le digo al Señor a veces, ya cuando estoy muy cargado de pecado, le digo, Señor, yo reconozco mi condición de pecador, pero también reconozco mi posición que tú me has dado en Cristo. Yo me refugio detrás de la roca que tú me has dado. Esa roca es Cristo, me escondo tras de Él para que tu ira no me destruya. Me escondo detrás del crucificado y en Él tengo perdón de pecados y vida eterna. Por eso el apóstol dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. La posición que Dios nos ha dado en Cristo. De esto Roma no sabe nada. La Roma papal nunca va a predicar el evangelio de la posición, siempre va a predicar la condición. Depende cómo tú estás, estarás con Dios. Si estás bien, estás bien. Si estás mal, estás mal. Los evangélicos siempre te hacen depender de tu condición y te lo preguntan, ¿cómo estás tú para irte al cielo si el Señor viniera hoy día? ¿Cómo estás? Mal, pues siempre va a estar mal, pero por fe el Señor dice, el que cree no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ya? Dice, el que cree es mi hijo, el que cree tiene vida eterna, el que cree está justificado, el que cree es heredero, el que cree tiene todo, el que cree está sentado en los lugares celestiales conjuntamente con Cristo. El que cree, entonces el que cree, Dios lo pone en una posición porque ha creído. Bien, entonces la posición está por sobre la condición. Ahora, lo que Dios me dice a mí después en la Biblia es que yo viva mi posición. Es decir, haz que tu posición se transforme en tu condición. Vive tu posición. ¿Ve? Y eso nuevamente, igual como veíamos anoche, es lo que más nos cuesta. Vivir nuestra posición. Siempre vivimos nuestra condición. No vivimos nuestra posición. Bien, vamos a ver otro versículo sobre esto. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Dónde fuimos creados? En Cristo Jesús. Eso significa de que Dios en Cristo levanta una nueva humanidad. La nueva humanidad se origina en Cristo. El hombre que somos nosotros, ya pecador, depravado, corrupto, fue crucificado juntamente con Cristo, fue sepultado con Cristo. Ya, por eso el apóstol dice, considerados muertos al pecado, porque fuimos sepultados
con Cristo, porque Dios nos puso en Él. Es lo que dice por ahí una ilustración, ¿no es cierto?, que ya se las había hecho, pero para que no se nos olvide, es una ilustración muy buena. Vamos a imaginar que este sea un cheque, ¿ya? Y lo ponemos dentro del libro. Está en el libro. ¿Ya? Si yo pierdo el libro, pierdo el cheque. Si se moja el libro, se moja el cheque. Si se quema el libro, se quema el cheque. ¿Por qué? Porque el cheque está en el libro. Lo que le pase al libro, le pasa al cheque. Cuando Dios vino y dijo la redención va a consistir en poner en Cristo. Lo que yo hago con Cristo, le hago al que está en Él. Cuando el clavo de la cruz traspasa a Cristo, traspasa al que está en Él. Cuando es condenado a la muerte y es sepultado Cristo, yo estoy en Él. Cuando Dios me resucita a Cristo, yo sigo estando en Él. Cuando lo asciende, yo estoy en Él. Siempre estoy en Él. Dios trata conmigo en Cristo. Dios no trata nunca conmigo. Nunca conmigo. Dios trata con mi abogado, con Él. ¿Ve? Por eso yo puedo decir, como dijo Lutero, yo morí, fui sepultado y resucité en Cristo. Todo lo que le pasó a Cristo, mi Salvador, me pasó a mí. Todo lo que le pasó a Adán, me pasó a mí. Su muerte y su destierro es mi muerte y mi destierro. Es nuestra muerte y nuestro destierro. Todo lo que le pasa a Cristo nos pasa a nosotros los creyentes. Así que el Evangelio habla de la posición. Y la santificación habla de la condición. Pero Dios nos salva por condición, nos salva por posición. O sea, es decir, Dios primero trata con nosotros en Cristo, luego trata en nosotros por el Espíritu. Primero Cristo, luego el Espíritu. Si uno lee los evangelios, ¿quién viene primero? Cristo. ¿Y qué dice Jesús? Que es necesario que Él se vaya porque enviará su Espíritu. Primero es Cristo, luego el Espíritu. ¿Por qué trata después en mí? Porque yo ya soy de Él. Es la compra de un terreno. Yo compro el terreno, luego demuelo, luego limpio, luego construyo, pero primero lo compro. ¿Qué hace Dios? Compra en Cristo a la iglesia. Luego demuele todo lo que está mal en esta iglesia y construye la iglesia. Pero el terreno está comprado, es de Él, yo ya soy de Él. Entonces la justificación es primero, luego la santificación. La gracia es primero, luego las obras. Mi posición es primero, luego mi condición. Claro que hay una condición. Sin duda que hay una condición que se deriva de la posición. Si yo cambio el orden y creo que de acuerdo a mi condición voy a tener una posición, estoy fregado. Ahí se acaba todo. Porque si yo creo que debo primero tener una condición de justo, una condición de bueno, para que Dios me dé una posición de justo y una posición de bueno, eso es catolicismo romano y evangelicalismo. Por eso el evangélico nunca está seguro de su salvación, porque cree que Jesús lo único que hizo fue perdonar los pecados pasados, pero de aquí en adelante mi condición de vida va a determinar si yo entro o no entro al cielo. Es una herejía, una barbaridad, es un rechazo a la persona de Cristo, es un rechazo al pacto de redención, al pacto de gracia, es un rechazo a la obra representativa, federal, sustitutoria de Cristo. Entonces eso es súper importante, creyendo esto se van al cielo. Así de simple. Usted cree esto y va al cielo. Y Dios mandó a sus pastores para que la gente vaya al cielo. Pero para ir al cielo hay que ponerlo en Cristo, como para salvarse del diluvio había que ponerlo en el arca. Cristo es nuestra arca y el que entre en Él será salvo. Absolutamente salvo. Entonces Dios, ¿a quién le dice? ¿A quién le dice salva al mundo? Se lo dice a su Hijo. Anda a buscar a los que se perdieron. Y Él lo dice, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Es Él el Salvador. Él es el que nos busca, Él nos reconcilia.
La Biblia lo dice, nos reconcilió con el Padre, reconciliados por medio de su sangre, por medio de su vida, de su obra, de su justicia y de su perfección. Él nos reconcilió. Nosotros no nos reconciliamos con Dios, fuimos reconciliados con Él por medio de la muerte de su Hijo. Dios trató todo en Cristo, nada en nosotros, todo en Cristo. Y luego nos llama a escondernos en Él, a refugiarnos en Él, a descansar en Él. Él es el Salvador, total y absoluto. Y Pablo dice que nosotros estamos completos en Él. ¿Se fija? Entonces es muy claro, el Evangelio es una buena noticia, una gran noticia. Todo se ha solucionado, todo está arreglado en Cristo, nuestro Salvador, nuestro sustituto. Bien, continuemos viendo los versículos. Habíamos dicho Efesios 2:10, Efesios 1:4. ¿Qué hizo Dios? Nos eligió en Cristo. Cuando nosotros allá en Linares jugamos baby, ya, baby fútbol, sí. Elige, por ejemplo, Andrés y elige el Héctor, ¿ya? Entonces uno ve cuál va a ser el equipo ganador, ¿ya? El equipo ganador está entre Andrés y Héctor. Entonces cuando uno dice el equipo ganador va a ser el del Héctor, uno no puede hacer nada porque el que está eligiendo es Héctor. Entonces ya cuando Héctor dice ya, el pastor también para mí, listo. Yo paso acá y digo, vamos bien, vamos a la segura. ¿Ya? Porque él es el que elige. Ahora, la Biblia dice que nosotros fuimos elegidos en Cristo. Elegidos nuevamente, en Él. Ya fuimos puestos en Él. Dios, de todo el género humano, Dios tomó a alguno y dijo, a esto los voy a poner en Él. ¿Y quién es Él? Y Él lo dice, este es mi Hijo amado, este es el Salvador, este es el que reconciliará. O sea, si yo soy puesto en Cristo, voy a la segura. Dios le dice a Cristo, no me dice a mí, ¿quién me va a decir a mí? A Cristo le dice, no vuelves aquí hasta que no hayas pagado todo lo que esos pecadores deben. No vuelves aquí hasta que los hayas dejado perfectos, sin mancha ni arruga. No vuelves aquí hasta que todo esté bien. Por eso en la cruz Jesús dice, consumado está hecho. Y el Padre lo resucita porque cumplió con lo que le pidió. ¿Y qué le pidió? Que fuera el aval, el representante, el redentor de todos aquellos que el Padre puso en Él. Y al ponernos en Cristo nos hizo ganadores para siempre, aseguró todo nuestro destino, porque nos puso en el vencedor, nos puso en el que no sería vencido, nos puso en el que glorificaría toda la ley de Dios. Ahí fuimos puestos. O sea, apostó a ganador. Y Pablo dice que nosotros fuimos puestos en Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando yo pienso, si Dios me puso en Cristo a mí, ¿qué debería temer? ¿Qué podría pasarme? ¿Qué podría acabarme a mí si estoy puesto en Él? Por eso Él dijo, no temáis manada pequeña porque mi Padre os ha placido daros el reino. No tengan miedo. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No temáis. No temáis manada pequeña. Mi Padre os ha dado el reino. Donde yo estoy, ustedes también estarán. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No para el mundo, para vosotros. Y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A su pueblo. Dice que derramó su sangre por su iglesia y que ha venido a redimir a su esposa. Lo mismo, el llamamiento eficaz que Dios provoca en un hombre que Él llame
cae el llamamiento eficaz sobre el corazón de 3, 4, 5 de los 500 que hay. Pero los 500 que estaban ahí vieron el destello. Lo vieron, pero no les cambió la vida. Y luego Dios los condenará porque ellos vieron el destello. Tú sabías lo que yo hice por ti. Entonces, que Dios nos haya puesto en Cristo cambió toda nuestra vida. Nos dio una identidad de lo que yo soy, de lo que yo valgo. No en mi condición, sino por la gracia. Dios vació el cielo para comprarme a mí, esclavo del pecado. Vació el cielo, dio el tesoro más grande que existía allá, su Hijo, la perla de gran precio, la entregó como pago por mi redención. ¿Cómo debería vivir yo con Cristo mi Redentor? Debería vivir fielmente todos los días de mi vida. Siempre. Solus Christus. Él debería ser el centro de toda mi devoción, de todo mi servicio. Donde quiera que vaya, exaltaré su nombre, lo glorificaré. Quien siempre rechace a ese Redentor ha cometido el pecado imperdonable. No será perdonado ni en esta vida, ni en la venidera. Eso éramos nosotros, en condición. Pero luego Dios nos dio una posición para que seáis llamados hijos de Dios. Dice. Cuando dice eso, para que seáis llamados, es que no lo éramos. Es que por decreto divino, es que por adopción, es porque ante el tribunal, en un papeleo legal, Él firmó para que yo sea llamado hijo de Dios. Y no solamente me dio su apellido, me dio su herencia. Me dio la herencia de Él. Me dio la herencia de su Hijo Jesucristo. O sea, ¿cómo entender el amor de Dios? ¿A qué nivel me ha amado? ¿Cómo puede amarme tanto alguien tan extraordinario, tan grande? Me ha llamado hijo. El diablo tratará de destruirme hablándome de mi condición, de mi apellido, de mi historia familiar. Pero hay un lugar donde no podrá derribarme, que es mi posición que yo tengo por gracia en Cristo y que mi Padre me adoptó en Él para que tenga vida eterna con Él. Eso es el Evangelio. Y ese Evangelio debe tener un impacto en mi conducta, en mi percepción de mí mismo, en lo que yo soy. Yo no valgo por lo que tengo, ni por lo que me pongo, ni por lo que ando. Yo ya no puedo ser más valioso. Mi precio ha vaciado el cielo. Valgo la sangre de Cristo, de Dios que se hizo hombre por mí. Es como el padre que sale a buscar al hijo pródigo y lo abraza y lo viste y hace una fiesta por él. Jesús dice que cuando encontró su oveja perdida hubo fiesta en el cielo. ¿Cómo puede haber fiesta en el cielo por un desgraciado pecador? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que un sujeto tan perverso y malvado sea conocido como amigo, que al ingresar venga una cantidad de ángeles a buscarlo, que te abracen como que te hubieran conocido toda la vida, que te lleven contentos, que en el palacio se hagan sonar las trompetas cuando tú ingreses y que esté el rey parado en su trono para abrazarte porque eres su hijo y digas ante todo: este mi hijo se había perdido pero ha sido hallado. Hacer fiesta por él. Yo creo que no somos capaces de mencionar quiénes somos nosotros en Cristo. Y por eso andamos dependiendo de tonteras y de cuestiones absurdas, tratando de encontrar valor en las cuestiones mundanas, humanas, terrenales, que
que no llevaremos nada de lo que vamos a tener. Ni una moneda de 10 pesos se va a ir con nosotros. Y uno dice, caramba, hay serios problemas con la identidad de los creyentes. La gente no ha oído el evangelio, no conoce la riqueza que tenemos en Cristo Jesús. Apenas balbucean como un tartamudo algo que tiene relación con el perdón de los pecados, porque para ellos lo más grande es que fueron perdonados, porque no quieren ir al infierno. Eso es todo lo que querían, huir del infierno. No entienden nada de la gracia, que se traduce en una palabra tan simple: Dios ha tratado contigo en Cristo. Veamos la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, no sé si serán 50 años, 60 años, ese poco, pero para Él es poco. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién? Al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. No fue en nuestras obras, no fue en nuestra condición, es en Él. Todo el Evangelio se resume en Él. Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En Cristo, el refugio seguro. Todo eso es en Cristo. Cada etapa de nuestra vida es en Cristo. Toda bendición espiritual. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Él. En Él tenemos una riqueza de la que no tenemos ni idea. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Y qué es lo que andamos nosotros siempre, hermanos, cuando oramos? Cuando salimos de Linares para acá, o nos vamos, si es que oramos y nos acordamos, orar ahora cuando nos vayamos. Decimos, Señor, bendícenos. Nosotros siempre andamos diciendo, bendícenos, Señor, bendícenos. Y Él dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Él dice que hemos sido bendecidos en Cristo, con toda, no con alguna, con toda bendición espiritual en Él. Y nosotros andamos pidiendo bendiciones. No tenemos idea de lo que tenemos. No sabemos lo que tenemos, no sabemos quiénes somos. ¿Qué es lo que somos? No, yo soy un creyente, ni muy bueno ni muy malo, dice, pero tengo perdón de pecado. Y ahí se resume toda la cuestión. Por eso no tenemos una mentalidad que trascienda a nosotros. Fíjense que nuestros padres de la Reforma le pegaron un golpe al mundo que trascendió por siglos. El golpe en Europa llegó a la última parte del mundo, que fue acá en Chile. El golpe se sintió hasta acá. Descubrieron lo que eran en Cristo. Y el grito de alegría y de gozo sonó por todo el mundo. Veamos otro texto. Primera carta de Juan 5:11. Él nos dio vida eterna y esa vida está en Él. Nuevamente en Él. Firmemente debemos estar arraigados entonces en Él. Dios nos ha dado vida eterna en su Hijo. Primera carta a Timoteo 1:14. La fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Cristo Jesús es todo lo que Dios tiene para darnos. Nos ha dado todo en Él. Filipenses 4:19. Bien, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y está hablando aquí de bienes materiales el apóstol. Los hermanos de Filipo están preocupados, Pablo está encarcelado. Y Pablo le dice, no se preocupen, hermanos,
Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Él Dios no nos va a desamparar. En Él nos ha dado todo. Debemos confiar en Él. En Él está el suplir de Dios en su totalidad. Colosenses 2:3. Bien, en Él. Todo allí está en Él. Y nosotros estamos conectados a Él, porque Dios nos puso en Él y trató con nosotros en Él, y la herencia la puso en Él. Él es la tierra que fluye leche y miel, esa tierra de Canaán, la deseada, la anhelada. Dice Hebreos que entendieron que no era esa tierra, sino una patria celestial, y anduvieron por fe. Y murieron sin tener lo que Dios les ha prometido, porque está todo en Él. Yo voy a cumplir 57 años. Y les prometo que en estos últimos años, tal vez los últimos 4 o 5 años, yo le digo al Señor, no sé en qué momento me perdí. Y le digo, no sé en qué momento me perdí. ¿Cómo puedo haberme perdido tanto? No sé si fue por la teología, entre muchas cuestiones. ¿En qué momento me perdí que te perdí de vista? Te perdí de vista. Perdí de vista todo lo que tengo en ti. Y en la medida que he ido entrando en edad, van apareciendo temores. ¿En qué momento te perdí de vista? ¿Cómo me puede pasar lo mismo que a los evangélicos, que lo único en donde ha quedado enfocada mi vista es que tengo el perdón de los pecados? Sabiendo todo lo que yo sé de ti y todo lo que tengo en ti, ¿en qué momento me perdí de vista? Te perdí de vista. ¿En qué momento me perdí yo? Y trato de volver, trato de retornar, porque allí está la fuerza. Yo tengo el discurso, pero me falta la fuerza. Tengo la idea, pero falta la fuerza. La fuerza del profeta, la fuerza de la convicción. Sé que es así, pero el camino está empedrado, no está allanado, no está liso. Y trato de tomar velocidad y me pincho los pies con el camino que está con granos. Y en qué momento yo te perdí de vista, en qué momento me perdí yo. Sé que tengo vida eterna, sé que soy tu hijo, pero sé que debiera haber trascendido, no yo, sino tu gloria ha trascendido por medio de mí. Si tu gloria no trasciende por medio de mí, aun con todo lo que yo sepa, sigo siendo un pobretón, porque la riqueza de un creyente es que tú seas glorificado. La alegría de un creyente es que tu nombre, toda rodilla caiga delante de ti. El gozo de un creyente es ver rendidas las almas ante Jesús. ¿Y en qué momento me perdí de eso? Si eso es lo que anhelé cuando era joven, es lo que anhelé cuando era un muchacho, ayuné, pasé largas vigilias, pagué precios elevadísimos para eso. Y hoy día que soy viejo, ¿cuándo me extravié? ¿Dónde me extravié? Y le digo a Dios, vuélveme en el lugar, retórname a aquel punto en el que surgieron las promesas que sin duda las vas a cumplir, pero no quiero sentirme así, quiero sentir tu poder, tu energía que brota de una certeza profunda. Uno se puede extraviar en el camino, hermano, haciendo el bien, haciendo cosas buenas. Puedes perder el rumbo, porque puedes perder la excelencia, deteniéndote en aquello que tú crees que hay que hacer, cuando Dios te ha llamado para decir, tú debes hacer. Eso que hay que hacer lo hará otro. Él tiene otros remeros dentro del barco. Y uno a veces se detiene como un remero a ayudar a personas y olvidas aquello para lo cual Dios te templó, para lo que te sacó filo. Y deja de ser la espada que Él quiere usar para hacer rodar la cabeza de su adversario. Y te detiene en los mundos pequeños de los pequeños.
y le doy vuelta y pienso, ¿dónde me extravié? Porque, hermanos, estos mensajes son fabulosos. Es una realidad genial. Pero le falta una fuerza demoledora que cambie tu identidad. Con las cosas que el Señor dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque ama el mundo y las cosas que están en el mundo, no tiene el amor del Padre en él. ¿Quieres saber si esta persona tiene el amor del Padre en él? Escucha qué es lo que ama. Y vas a saber si tiene el amor del Padre en él. Entonces, ¿qué ha pasado? No hay una visión de la posición, de la riqueza. Y todavía andamos buscando una condición. Y creemos que la condición pasa por la educación, pasa por el título. Cuando escucho a los chiquillos en la academia, y dice, vamos a sacar un diplomado. Está bien que saquemos un diplomado en el sentido de que tuvimos unos estudios. Pero hay que lograr la licenciatura y voy a hacer el doctorado. El doctorado. Está bien, ya hace un doctorado. Pero luego te empiezas a hablar del doctorado y del doctorado. Y uno dice, ¿qué cuestión a ti te da sentido a la vida? ¿Dónde está tu plenitud? Si la Biblia dice que nosotros estamos completos en Él. ¿Por qué buscas completar tu vida en ello en vez de en Él? Entonces tenemos un problema grave en la comprensión de nuestra posición que tenemos en Cristo el Señor. Todo fue dado a la iglesia. Todos los ministerios son de ustedes. Las denominaciones secuestraron los ministerios. Los ministerios fueron dados a la iglesia, a los creyentes. Este mensaje deberíamos darlo en Santiago lleno, pero las denominaciones no lo van a permitir. Porque ellos secuestraron a las personas. El Señor dice, todo lo que está ahí es tuyo. A Abraham le dijo, todo lo que pisare la planta de tu pie es tuyo. Todo es tuyo. A lo ancho de la tierra, todo es tuyo. ¿Ve? Entonces, tenemos un problema con creerle a Dios. Porque hay una diferencia, hermano. La gente afuera cree en Dios, que no es lo mismo que creer a Dios. Los cristianos le creemos a Dios. ¿Ya? Entonces, nuestra alegría reside en que todo lo que el Padre tiene es mío. Ahora, ¿en qué momento Él me va a entregar parte de lo que es mío? Eso lo determina Él. ¿Dónde me va a llevar? ¿Dónde me va a poner? ¿Lo que me va a dar? ¿Dónde voy a vivir? El éxito o el fracaso que voy a tener, el impacto o poco impacto que vaya a tener, lo determina Él. Lo determina Él. Todo está ahí. Pero nosotros, hermanos, luchamos, hacemos maraña, sacamos del camino a golpes a aquellos que creemos que amenazan nuestros éxitos y nuestros logros. De esa forma actuamos como los mundanos para mantener una posición y que nos va a costar cara porque nos hemos salido del camino y hemos decidido vivir por obras y no por la fe. Pero al que cree, la Biblia dice, todas las cosas le son posibles porque al creer nos conectamos y somos puestos en aquel que todas las cosas son posibles. Su omnipotencia está a nuestro servicio. Su omnipresencia está a nuestro servicio para que recurramos a Él. Bien, ¿qué deberíamos decirle al Señor? Perdón, ¿no es cierto? Perdón. Que abra nuestros ojos para que podamos hallar satisfacción total en Él. Muy bien, oremos. Muchas gracias por este nuevo día que nos has dado, por haber estado juntos este último día acá en Santiago con nuestros hermanos. Te damos gracias por tu amor.
de ese amor en el que, sinceramente, Padre, uno lo tartamudea solamente. Lo tartamudea, tenemos un destello de ese amor. Pero nos falta luz. Tu palabra tiene que impactarnos más. Porque si no, Señor, los ojos espirituales que nos ha dado no tendrán el alcance suficiente que debe tener nuestra visión espiritual, nuestro entendimiento espiritual, nuestra comprensión espiritual. Nuestra miopía tiene que ser curada por la revelación de tu palabra, principalmente por el Evangelio que nos dice lo que tú has hecho por nosotros y para nosotros en Cristo, nuestro Señor. Nos has dicho que si necesitamos te pidamos, que si hay algo que requiramos lo busquemos. Buscad, llamad y se os abrirá. No tenéis porque no pedís. Nos dices en tu palabra. No tenemos porque no pedimos. Pienso solo en eso, Señor, y qué cosa nos estaremos perdiendo. Ni orar sabemos, Señor. Y qué decir de todos nuestros pecados, de todas nuestras insatisfacciones, de todas nuestras oraciones mal hechas, del criterio tan infantil, Señor, que tenemos de ti, de tus riquezas y de lo apegado que estamos al mundo y los placeres, donde también queremos meterte y lograr sacarte un placer vestido de la religiosidad, vestido con fe. A esta altura, Señor, ninguna joya fraudulenta debería estar compitiendo con la perla de gran precio de tu herencia. Pero todavía, Señor, tú estás entre las cosas buenas que tenemos. Tú eres lo único bueno y de ti se derivan todas las otras bondades. Tú se lo dijiste a Pedro, no hay nadie que haya dejado todo para seguirme, que no reciba más en esta vida y en el venidero. Y hablaste que esas cosas eran las añadiduras. El placer de darnos placer es extraordinario de parte tuya. Pero el cómo perdemos el camino, Señor, y hacemos del placer un Dios. Perdónanos. Uno puede hacer hasta del ministerio un Dios, Señor. Del pastorado, de una posición eclesiástica un Dios. Uno puede amar más el trabajo para ti que a ti mismo. Así, de mal, de grave, de distorsionado puede estar uno, Señor. Te pido perdón. Más cuando ya uno es viejo, Señor, y lleva años pastoreando. Y sigue cometiendo actos tan vergonzosos para alguien de la edad espiritual de uno. Siempre vamos a tener que depender de tu gracia. Nunca podremos pararnos sobre nuestros méritos, Señor. Está tan distorsionado tu carácter en nosotros. Tratamos de agradarte cuando tú nos amas, como se ama a un hijo. Tratamos de llamar tu atención. Parece que tuviéramos un trauma que nos hace creer que tú no nos amas, que eres un Dios rígido,
exigente, sobreexigente, al que hay que satisfacer, un verdugo. Si tuvieras corazón, estaría tan lastimado por la forma en que somos, Señor. Eres tan extraordinario que hasta superas eso, porque tú no tienes corazón de esa clase. Eres perfecto, nada te falta. No aumentamos tu gozo ni tu alegría, aún con las gracias de niño que te hacemos. Solamente nos amas con un amor incomprensible, inconmensurable, inmarcesible, infinito. Te doy muchas gracias. No te voy a decir más cosas porque hasta con esas las embarro. A muchas palabras, mucho pecado, Señor. Habiendo sido encontrado por ti, todavía sigo siendo perdido. Tan grande es nuestra oscuridad. Tan profunda es nuestra perdición. Es probable, Señor, que vayamos en trayecto a la casa. Y en este instante seamos la oveja que carga sobre tus hombros, habiéndonos encontrado. Camino a casa, Señor. Esa casa llena de luz y de gozo, donde nuestros ojos espirituales se abrirán definitivamente y veremos las cosas como son. Ya no por fe, sino por vista. Pero ahora, como dijo tu apóstol, nuestro hermano Pablo, vemos como en un espejo, a oscuras. Perdónanos, porque esos espejos nos confunden, Señor. Lo bueno es que no somos nosotros los que te vamos buscando. Lo bueno es que tú ya nos encontraste. Solo que no logramos ver la dimensión de dónde estábamos perdidos y de lo que significa haber sido encontrados. Pero estamos en buenas manos. Nadie nos quitará de tu mano, Padre, ni de la mano de tu Hijo. Gracias por Jesús, por tu amor, por tu perseverancia. Y siga bendiciéndonos con esa bendición espiritual que ya tenemos en Cristo Jesús. Que allí esté toda nuestra satisfacción.